trabajos los reúno bajo una narrativa de ensayo porque me permite justamente poner la técnica a disposición de la idea. No suelo hacer técnica por técnica misma o por experimentación. La fotografía desde hace unos años pasó a ser parte de mi discurso, de mi manera de manifestarme. Y la transferencia tiene carácter de una exposición en el Museo Eduardo Minichelli, en la ciudad de Río Gallegos, donde Bettina Muluzábal muy generosamente aceptó mi propuesta en que se exhiba en el museo, iba a estar hecha para el mes de abril, y en otra instancia era en la comunidad aquí en Tierra del Fuego. Esa transferencia va a ser más completa. Es una transferencia en donde iba a estar estos procesos técnicos que abordé, tanto como el proceso conceptual. Es un título que da como homenaje a un alquimista francés, Delacroix, quien 80 años antes del nacimiento de la fotografía, él en sus libros deja por escrito que este fenómeno iba a producirse. La semilla es para mí un núcleo que contiene una intención, y en esa intención es donde concluye el resultado de sus frutos. Entonces, este proceso alquímico que tiene de por sí la semilla es quien viene a presentar y a sintetizar mi proceso de obra. Este proceso de obra empezó a tomar forma a través de un desencuentro que tengo con el tiempo, un enojo muy profundo que me sucedió con el tiempo y no tenía fin, no acababa ese enojo. Y me doy cuenta que diferentes culturas abordan de maneras muy románticas y otras no tanto la presencia del tiempo, pero que todas tienen un común denominador, que es el que el hombre no puede detener el tiempo. Entonces, si el hombre no puede detener el tiempo y nos invita el tiempo a ser espectadores de los sucesos que transcurren, decido hacer acciones para que ese tiempo no sea para mí algo tan destructor y empiece a darme frutos más satisfactorios. Cuando un fotógrafo o fotógrafa, ¿no? Piensa en el tiempo, lo primero que recurre es a imaginarse qué parte de cámara o de la cámara actúa sobre esa visibilidad. Entonces nos encontramos con que el obturador tal vez es quien en sus ajustes pueden estar capturando mayor o menor fracción de tiempo. Ahí empiezo en primera instancia con una cámara estenopeica como técnica conocida y coloco una cámara de gran escala, de 20 por 30 por 15 de profundidad, y la coloco en una ventana de mi trabajo y la dejo obturar durante 6 meses. En esa espera, que yo sabía que esa intención era la captura de algo, me encuentro con esta imagen. Lo que ven a la izquierda es el negativo, que de esta manera estaba ingresando la imagen a la impulsión, era sobre un papel fotográfico, y a la derecha está el escaneo de esta pieza. Este método, una vez que la impulsión se retira de la caja, necesita ser escaneada porque se pierde. Es esa memoria visual que queda en la retina de los fotógrafos. Bueno, ese mismo aspecto produce este proceso. Las líneas que se ven en el cielo es el pasar de la luz, del sol, y abajo hay de manera muy sutil la presencia de una plaza y unas estructuras. Luego hago exactamente lo mismo, pero con un autorretrato. Me pongo a retratarme y a ver qué sucedía en ese tiempo, y ahí encuentro que también el retrato es un indicio de lo que estaba apareciendo en mi mente, que tenía que ver con la lectura y la resignificación de una imagen cuando uno la está mirando. Pero no me alcanzaba esto de los procesos, el método por el método mismo es algo que a mí no me gusta hacer. Me interesa utilizar un método porque quiero usarlo como herramienta para contar algo, y tomo la decisión de empezar a hacer prácticas del siglo XIX en fotografía y tratarlas, esas prácticas, a través del estudio sobre el retrato de los aborígenes, específicamente asesinados en la campaña del desierto.
La primera técnica que hago es la técnica de clorofila, que es interferir en el proceso de fotosíntesis en las hojas de plantas, con acetatos, poniendo entre la hoja y la luz solar una imagen puesta, impresa previamente en una filmina que funciona como un negativo, y en la exposición de sol la imagen actuaba en dos formas frente a la fotosíntesis. En donde no había negros que construían la imagen, el envejecimiento de la hoja era más rápido, y en donde esos negros producían como cierto resguardo al envejecimiento en la fotosíntesis. Y ahí iba conformándose la imagen. Hice un montón de pruebas con diferentes hojas, hice papel con pasto, extraje la clorofila y la emulsioné en superficies, pero me di cuenta que mi concepto de abordar estos retratos en los aborígenes era una nueva resignificación sobre su existencia y sobre su pasar humano, y mi intención era naturalizar esa imagen, ¿no? Darle el entorno más natural para su existencia. Y ahí funcionó porque las imágenes empezaron a incrustarse entre los filamentos de las hojas, por un lado dándome la satisfacción de ese tiempo que esperaba en que se produzca. Acá en Tierra del Fuego la luz es algo que escasea, el sol más aún, y también el saber que el tiempo lo tenía que estar seleccionando, no en todo momento del año yo podía estar haciendo estas producciones. Eh, y este mecanismo también, de alguna manera, empezaba a darle forma a preguntas que me empezaba a hacer con respecto a la imagen en sí, a lo efímero y lo perpetuo en una imagen. El retrato, por más que exista cierta complicidad con el retratado, o que el retratado sea aquello real que está en el afuera, el retrato sigue siendo un ejercicio de construcción manipulada. Entonces, bueno, estas preguntas que me venía haciendo, empezaba a buscar en plantas, sobre todo, estaba muy detenida en este fenómeno, ver si daba justamente algunas respuestas. Este es parte del proceso de exposición. Fueron hojas que envejecen debido al sol que uno tiene aquí, y este retardo llevaba entre 2, 3 meses. Eh, tuve que estudiar tuve la suerte también de poder estudiar con biólogas del CONICET. Nosotros acá en Tierra del Fuego tenemos uno de los laboratorios, el CADIC, y pude empezar a investigar sobre el pH en las hojas e ir directamente a las plantas que tenían mayor concentración de clorofila, para que el proceso podría darme definiciones claras. Mi intención es trabajar con árboles del lugar. Estas son plantas domésticas. Este verano pretendo trabajar con la hoja del canelo, que no tiene tanta impermeabilidad en la humedad, y me permite que el proceso en el retardo, la imagen se construya mejor. Fue realmente muy emocionante ver rostros adentro de plantas. Se confirmaba esto de la escena, de lo natural en estas personas, en esto de pensar de cómo eran y cómo vivían. Creo que estaba dando con lo correcto. Continué indagando en otras técnicas para poder hacer estas experiencias con los aborígenes, y entro en el fenómeno de la antotipia, que es un proceso en donde no se extrae solamente la clorofila, sino todo lo que pueda utilizarse de los vegetales, raíces, sus hojas, sus flores. Indagué con pétalos de rosas, que no tuvo muy buen resultado, porque la rosa en Tierra del Fuego podía recogerla en los jardines de los vecinos, con permiso, por supuesto, de los vecinos, para poder tirar los pétalos.
en un momento de marzo, o sea que yo después de la extracción de la clorofila de los pétalos me encontraba con que se me iba el sol, así que fue un proceso que no me dio tantos resultados. Tuve algunas piezas, pero no como yo quería. El pimentón, sí, fue interesante. También en el momento en el que lo hice, me dio buenos frutos. Siempre con el mismo método, ¿no? Empecé a emulsionar aquí en papel de acuarela. De gramaje de tela es muy bueno porque no absorbe tanta humedad, ni se deteriora en el pasar de las pinceladas cuando lo emulsionaba. También emulsioné con cúrcuma. Y lo que me empezó a pasar con estos procesos es que la imagen, luego de obtenerla impresa, empezaban a desaparecer. Estos procesos son abortados en el siglo XIX, no solo por la revolución industrial que genera la reproductividad en el producto, con el negativo y la presencia de la copia. Estos son piezas únicas, sino también por la ausencia de los fijadores. Las huerteras, que fueron mis aliadas en este proceso, me hablan de mordientes que tal vez actúen en un retardo sobre el deterioro y la ausencia de la imagen, y utilicé varios, trabajé con bicarbonato de sodio, con sulfato de cobre, con sal, pero la imagen aún así seguía desapareciendo, y si no, también en algunas partes había ausencia total. Y esa ausencia es lo que me empieza a inquietar, porque considero que una imagen fotográfica tiene presencia y tiene ausencia, ¿no? Porque tiene un acto de punzante que es único, y tiene un acto de interpretación que es modificable. Y hay cosas que están y hay cosas que se le pueden agregar a la imagen en su lectura. Entonces esas ausencias me llevan a otra técnica más. Y me encuentro con la cianotipo, que es otro proceso en el que también, todos estos procesos fueron con capacitadores, ¿no?, que me han brindado su conocimiento. El proceso de cianotipia lo encuentro en pleno invierno, o sea que es un proceso que a la luz solar funciona en exposiciones más breves, pero yo lo experimenté en el invierno aquí en Tierra del Fuego, entonces tuve que recurrir a una lámpara ultravioleta para que me dé la presencia lumínica que la emulsión necesita tener para su reactivación. Este proceso de cianotipia es justamente el mezclar dos sustancias. Una es el férrico de armonia y el otro es el ferricianuro de potasio, que en su mezcla funcionan en un color azulado. Ese color azulado podría ser aquel color que, que existía como temperatura color en la luz austral en la Patagonia, frente a estos aborígenes que nos vemos tal vez nosotros en blanco y negro. El estudio del concepto del documento, del retratado, lo extraigo en uno de los mejores libros que pude recurrir, que se llama Memorias de Papel, hecho por arqueólogas que colaboran con el Centro de Investigación aquí en la Patagonia, que habla de que cuando estamos frente a una imagen de los nativos, debemos saber que es una imagen construida por una mirada europea, y esa mirada europea eh, está hecha a través del disciplinamiento, y de alguna manera construye una acción performática. Tenemos que saber que desde el Renacimiento el hombre europeo construye la representación sobre el hombre, tomándose ellos como ejemplo, y el concepto de alteridad es el que nosotros hoy estamos interpretando. O sea que me fue muy útil reconocer ese concepto
ese marco teórico que ellos llaman ethos, para poder darme cuenta que estas personas tenían una presencia y una ausencia frente a mí cuando las miraba. Y ese mismo método de cianotipia, la antotipia y la clorofila me estaban facilitando materializando ese concepto, ¿no? De que había algo que por una cuestión de aspecto técnico, porque tal vez la cianotipia carece de presencia de tonos, la antotipia hay partes que la luz no fue la más adecuada y se perdió, en donde las imágenes empezaban a tener ausencias de por sí. Si nosotros miramos la imagen de la derecha, tenemos en esta vestimenta una falta de información. Entonces es desde esa falta de información en la que yo digo, bueno, la ausencia me hace acordar a la memoria, ¿no? La memoria en las personas tal vez se construye a través de lo que recuerda y de lo que no recuerda. Entonces, en lo que no recuerda también hay una presencia que es la interpretación, lo sensible frente a aquello que está recordando. Entonces, me permite a mí en esa ausencia empezar a hacer mis intervenciones. Y lo que primero empecé a hacer fue abordar los contornos que faltaban en esas imágenes que por la luz o por la técnica no estaban apareciendo. Yo no sé si se ve bien esta imagen, pero lo que tiene es todo un contorno bordado. Esta obra, por eso la propuesta es la exhibición, porque uno está ahí enfrente a la pieza y puede ver el detalle, es un trabajo con mucho detalle, un trabajo de hilos muy finos. Empecé a bordar en este papel, el bordado también era una acción que me volvía a conectar con la idea de ausencia y presencia, porque en ese orificio de la aguja yo lo llenaba con algo y ese llenarse era un hilo, y qué estaba haciendo y hacia dónde iba lo que yo estaba transformando y lo que yo estaba modificando. Mi intención fue de alguna manera reivindicar a estas personas que fueron asesinadas, reivindicar y trabajar sobre esto que tiene la imagen en esas distancias, que es esa imagen de documento que fue hace mucho y yo hoy mirándolas, colocarlas en un lugar con intenciones de sanar ese dolor, o sea que también sentía que estaba de alguna manera no solamente punzando sobre aspectos que quería embellecer, sino también aspectos en el que quería denunciar. Y así fui trabajando, bordando cianotipias, bordando antotipias. Estoy en una propuesta también porque bueno, hay capacitaciones que también no pude concretar por toda esta historia de la pandemia. Hay técnicas que quedaron pendientes, como el papel salado, como trabajar en algún encastre con mayor profundidad sobre las hojas. De alguna manera esta performance, que son estas imágenes de estos humanos en su contexto, frente al otro, frente a una cámara, frente al poder, a mí me daban historias, me siguen dando historias, más allá de saber que hay una mirada europea que las puso, porque también aquel que decidió documentarlos bajo su mirada, por supuesto también tenía como algún concepto que lo recreaba, ¿no? No sé si para contarlos, para documentarlos como algo exótico, como algo extraño, pero para mí eran familias, eran personas que merecían vivir como podían. Y bueno, es ahí mi intervención. Estos procesos, aquí creo que está más presente en esta imagen. Espera que se me cruzó fantasma. Correcto. El gato. Los procesos están más presentes aquí en esta pieza, sobre todo el tiempo siempre
siempre tan fuerte en este trabajo. Empecé a abordar una imagen que estaba muy clara como resultado de la intervención solar, y en pleno bordado la pierdo absolutamente. Quedé sin la imagen, y quedó la imagen y la evidencia de mi participación, de aquello que estaba yo colocándole a la imagen, y yo de vuelta, o tomando la autoridad en la resignificación de estas personas. A veces lo vivía como medio traumático, porque se me fue la imagen, ¿no? Uno cree que cuando fotografía está intentando capturar eternamente aquello que se va, y bueno, sí, hay que abrirse a que aquello se va también, y qué es lo que queda. Y entonces mi propuesta es seguir trabajando con eso que es lo que queda, ¿no? Que hacerme cargo de seguir resignificando y de seguir aportando a la creación de la imagen fotográfica posibilidades concretas, más abiertas, que vuelvan a seguir generando preguntas, porque nada se respondió completamente. Entonces, en esta reivindicación, también construí camafeos. Lo hice a través de cestería, la técnica de la cestería Yagán, que se utiliza en la etnia, una de las etnias, las dos etnias de aquí, de Tierra del Fuego, usaban una técnica de construcción con junco, cestos para recoger sus frutos. Yo lo que hice fue armar marcos y un formato del camafeo. El camafeo, en los inicios del retrato fotográfico, era una pieza donde la nueva burguesía obtenía como pieza de poder, ¿no? Aquel poderoso era quien estaba representado a modo de una silueta en ese camafeo. Construí varios, acá hay un ejemplo. Esta obra tiene más de 100 piezas. Las piezas están casi todas en el Museo Minicelli, en la bóveda, bien cuidadas, a la espera de que su autora las busque. O sea que está esta, que me quedó como foto. Esta habla de lo mismo, ¿no? Que queda mi trazo frente a la intervención. Toda imagen, al ser leída, es trazada por la mirada, y es la retina quien lleva a nuestras emociones la creación final. Y para mí esta obra me pone claramente cómo yo miro una imagen, cómo es mi ejercicio como lectora. Esta pieza que muestro, que es la final aquí en la presentación, mis capacitaciones también fueron contenidas por un laboratorio de arte que hay en Tierra del Fuego, en donde pude aprender a enmarcar, a hacer los marcos y a poner la obra puesta en sala. Esta es una de las piezas, es la pieza más grande, tiene de largo un poco más de 2 metros. Son todas imágenes hechas en cianotipia. Hay otros marcos que no están documentados, están en el museo, en donde albergan los camafeos. Hay otras que tienen que ver con las clorofilas, y de alguna manera esta propuesta de altar multidisciplinario es parte de la exposición que hago, que tengo pensado hacer. Yo vengo de la técnica muy clásica, del blanco y negro pulcro, de fotografía el 100%. No, realmente este fue el trabajo más plástico, por decirlo de alguna manera, en donde incluí otras clases de autores que no solamente eran fotógrafos, como de estudio a medida que iba produciendo, ¿no? Vanguardias que mucho más desafiantes, o que generaban otros planteos. Pero lo que más me gusta del abrirme en el hacer es que, bueno, la fotografía esa es lo que mejor me sale, y a lo que recurro, ¿no? Lo que recurro yo
hablo con imágenes, me reivindico con la imagen, lucho con las imágenes, me peleo con las imágenes, pero, y las técnicas, eso es a lo que me interesa indagar. Me interesa, esto es un flash mío, ¿no? Pero cuando estoy estudiando técnicas, siento como que estoy convocando a aquellos familiares que en su momento existieron y que hoy me dan esa creación, eso que me da, que hoy en día lo tomo para mí. El tocar los aborígenes es un tema muy delicado, delicado porque no soy descendiente de aborígenes, lo toco desde justamente la construcción de aquel documento que está frente a mí, pero me creí con herramientas porque puedo tener un amplio entendimiento sobre la creación de la imagen como documento, un respeto a esa existencia en sí de la vida, en su segunda vida de la imagen, que es la vida del documento. Y justamente el fotógrafo tiene un poder sobre el otro, que es cuando un fotógrafo elige fotografiar algo, es porque ese algo le interesa y de alguna manera lo reivindica. Entonces yo estaba colocándolo en mi hacer artístico, y lo estoy de alguna manera intentando sanar y curar o poner en un lugar más natural y más sano esa imagen, que por supuesto no toda imagen en la campaña del desierto guarda escenas de genocidio, también podemos guardar escenas que son de la cotidianeidad de algún noble que, o la mirada de otros, la mirada de la víctima no pudo nunca ser mostrada porque ellos no poseían el poder de ninguna cámara. Entonces no me encontré con imágenes que hablen de otra manera que no sea de ellos como persona exótica. No recurrí a esos autores, los autores son autores que toman la misma ciencia, en la que de manera muy noble nos pone en evidencia la presencia de que lo que pasó estuvo mal, y se abordó de mal manera, ¿no es cierto? Entonces, tal vez hay imágenes en donde uno puede mirar un retrato y le puede parecer una cara bonita, pero en realidad no estaba sucediendo eso y lo sabemos perfectamente. Entonces, pero básicamente el sentir que yo me sano y sano a los otros es justamente el ejercicio de cualquiera que aspira al camino en el camino de la sanación. A mí la alquimia la abordo no solamente en estas técnicas, a mí el alquimismo me gusta desde pensarlo en el chamanismo también, y bueno, siempre que uno recurre a ese poder sanador, lo busca en esa abundancia para uno, por supuesto, y después ponerlo sobre los otros. De alguna manera, reconstruir y sanar sobre la imagen de estas personas.